Bendiciones, muy buenas noches. Quiero leerles una pequeña lectura que está en Mateo 12, 12:43. Ok. Dice, el espíritu inmundo que vuelve. Y sabemos que el cuerpo de nosotros es el templo de Cristo. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer de Dios, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, Él nos da la potestad de ser hijos de Dios. Él nos da su espíritu. El espíritu de Dios mora en nosotros, ¿sí? Y entonces el espíritu inmundo que teníamos, pues se va. Dice en Mateo 12:43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega a ella, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, ese espíritu sale y como no encuentra reposo, vuelve y está esperando que tú le des la oportunidad de volver a entrar. ¿Y qué va a pasar si entra? Va a ir por otros 7 peores que él, porque la casa está limpia, está desocupada y está adornada. Va por otros 7 espíritus peores que él y moran ahí. Y el estado de este hombre pasa a ser peor que como era antes de que conociera a Cristo. Pasa a ser peor todavía. ¿Y por qué pasa a ser peor? Porque pues conoce la palabra de Dios, sabe que falló, y como somos débiles, y estando con el espíritu inmundo y con los otros 7, pues se vienen cosas a la mente. Bueno, pues ya le fallé a Dios, ya me da igual pecar y pecar y pecar y pecar y pecar, y pasas a ser peor que el primer hombre. Y ese es el error que cometemos, que sentimos que ya no tenemos oportunidad, pero sí sabemos que Dios nos ama y tenemos oportunidad, ¿sí? Tenemos oportunidad. Ahora que si estás empezando a descuidar esa casa, puedes protegerla otra vez, no dejar que ese espíritu vuelva a entrar. Si tú te has alejado de la palabra de Dios, te estás debilitando espiritualmente, y ese espíritu pues va a llegar de nuevo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar, leer la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios, platicar con los hermanos, nuestras inquietudes, lo que estamos pensando hacer, esas cosas que ya no son agradables al Señor. ¿Por qué? Porque ese espíritu quiere regresar y está esperando a que nosotros abramos la puerta y entrar con los otros 7. Entonces, a lo que voy yo, que hay que cuidar, hay que ponerle candado con la palabra de Dios para que las puertas no se le abran a ese espíritu inmundo. De cierta forma, así es como yo lo entiendo.
A lo mejor no es la manera más precisa de explicarlo, pero yo creo que entendemos que hay que acercarnos a Dios, no hay que alejarnos, porque al alejarnos es lo que vamos a dar paso a que Él entre. Sí. Entonces, yo los invito a que fortalezcamos nuestra fe, a que fortalezcamos lo que hemos aprendido, poniendo en práctica la palabra. Sabemos que no podemos ser perfectos, pero mira, ahí tenemos un Dios que nos mantiene, ¿sí? Y ese espíritu de Dios que cuando tú estás haciendo algo malo, te dice, tu conciencia te dice, en las noches tú sabes que estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en ti. Entonces, si el Espíritu de Dios está en ti y te dice, hey, Jorge, estás mal, esto no está bien, hazle caso y no te vas a arrepentir. ¿Por qué? Porque si tú te alejas definitivamente y esos 7 espíritus, junto con el espíritu que tenías, regresan a ti, vas a perder mucho. Vas a perder mucho y aunque sea por un momento, vas a perder. Puedes perder cosas muy valiosas en esta vida para ti, tanto como momentos familiares, como momentos espirituales. ¿Por qué digo familiares? Porque si tú empiezas a andar en la vida que andabas antes, de borrachera, de drogadicción, vas a causar dolor en tu familia, vas a perder quizás a tu familia. Peor aún, si te pasa algo peor que ya no puedas regresar. Y en esas condiciones vas a perder también espiritualmente. Cuidemos lo espiritual, cuidemos la familia que nos dio Dios. No hay nada más bonito que llegar a tu casa, abrazar a tus hijos, abrazar a mamá, a tu esposa, a tu padre, con aquella tranquilidad, con la conciencia tranquila, limpia, saber que no has engañado a tu esposa, saber que no andas robando, poder llegar a tu casa y decirle gracias Dios, gracias Padre mío, por mi esposa, por mis hijos, por mis padres, porque Dios te ama. Entonces, no pierdas lo que has logrado, no pierdas lo que tienes. ¿Por qué? Porque quieres volver a pecar. No permitas que ese espíritu inmundo habite el templo de Cristo. Perdón. No permitamos que el Espíritu de Dios se enfríe. Que nosotros enfriemos el Espíritu de Dios. Hay que avivarlo día a día. Pues bueno, eso es lo que quería yo compartir con ustedes. Espero que haya sido de bendición, que sirva esta pequeña lectura y que haya sabido explicarte un poquito y que te haya sabido entender. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Dios es siempre lo más importante que tenemos en la vida.
porque por Él tenemos tantas cosas. Entonces, es bonito vivir en tranquilidad, en armonía y sobre todo con el temor de Dios, con el amor de Dios. Que pasen muy buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos pronto en otro video. Bendiciones.